Cuando nos referimos al clima, generalmente pensamos en la lluvia, el calor, la nieve o los huracanes. Sin embargo, el clima es mucho más que las estaciones del año. Es un sistema complejo que mantiene el equilibrio de la vida y de diversos fenómenos que ocurren en la Tierra. A través de miles de millones de años, la Tierra ha experimentado diversas y drásticas variaciones en el clima, que han provocado transformaciones de proporciones globales, desde episodios climáticos muy cálidos hasta grandes glaciaciones que han cubierto el planeta de hielo y han provocado la extinción de innumerables formas de vida. A través del estudio de registros, principalmente geológicos, como rocas y sedimentos, ha sido posible conocer cómo ha sido la variabilidad climática del planeta. En estos registros encontramos las huellas de estas variaciones, que pueden ocurrir de forma abrupta o gradual, relacionadas con mecanismos naturales intrínsecos del sistema climático terrestre. En las 2 últimas centurias, la mano del hombre ha trastocado de manera peligrosa el balance del sistema climático de la Tierra, con sus consecuentes y graves repercusiones. Actualmente, nos referimos a ese desequilibrio como cambio climático. El clima, como lo entendemos, es básicamente las condiciones meteorológicas promedio. Cuando hablo de condiciones meteorológicas promedio, estoy hablando de un periodo de 30 años. El clima es la manera en la que se comportan los fenómenos biogeoquímicos del planeta que definen las temperaturas, definen los ciclos, el ciclo hidrológico, las propias estructuras de los ecosistemas a nivel planetario. Depende sobre todo de los océanos, que son el depósito de energía más importante del planeta. Depende de la vegetación sobre la superficie terrestre, depende de los casquetes polares, depende de la circulación atmosférica, de la circulación oceánica. Es decir, que hay una variabilidad natural, como el día y la noche, invierno y verano, que un año es de una forma, otro año es de otra, pero sí que vemos con el tiempo unas tendencias, que es lo que llamamos clima. Son esas tendencias que nosotros vemos, ¿no? De tal forma que si hay pequeñas variaciones en ese periodo, ya estamos hablando de un cambio climático. Cambio climático, podemos pensarlo con una palabra que se refiere a lo que pasa naturalmente. Tras de los años, de los milenios, de millones de años, el clima global cambia. Hemos tenido diferentes cambios climáticos a lo largo de la historia del planeta. Los impactos que han tenido han sido en torno a la biodiversidad, en torno incluso, se asocia en algunos casos la pérdida de ecosistemas enteros. Y esto puede ser debido a causas naturales, por ejemplo, cambios en la radiación del sol, erupciones volcánicas, la posición de los océanos y los continentes, o también puede deberse a causas antropogénicas. Por ejemplo, todo lo que hemos estado haciendo los humanos en los últimos 150 años, como la quema de combustibles fósiles, el crecimiento poblacional desmesurado, el cambio de uso de suelo. Todos estos factores naturales y antropogénicos producen un cambio en el clima de la Tierra. Lo que nosotros estamos experimentando ahora es precisamente un cambio climático, pero es producido, generado por la interacción de la actividad del hombre, pero sumado a al cambio que también experimenta el planeta, naturalmente. Desde hace 1 o 2 siglos el clima está cambiando. ¿Y por qué está cambiando? Está cambiando, y lo observamos, porque la temperatura del planeta está aumentando. Ese proceso de calentamiento ha sido lento durante los últimos 2 siglos, para decirlo de alguna manera, pero empieza a acelerarse aproximadamente en los años 50. A partir de esa fecha, la población del planeta aumenta mucho más deprisa que en los últimos 2-3 siglos. A ese punto le llamamos la gran aceleración. Si observamos nuestro planeta desde el espacio, su primer rasgo distinguible
es la capa gaseosa que lo rodea, la atmósfera. Gracias a ella, la vida existe tal como la conocemos. La atmósfera es una mezcla de gases, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases. A su vez, la atmósfera se subdivide en otras capas. La capa más extensa es la exósfera, que se extiende a una altura de unos 10.000 kilómetros. La capa siguiente se denomina termósfera, que se localiza entre los 1.000 y los 500 kilómetros de la superficie terrestre. Entre los 500 y los 80 kilómetros se ubica la ionosfera, una delgada región conductora de electricidad debido a la radiación ultravioleta del Sol. A una altura de entre los 85 y los 80 kilómetros se sitúa la mesósfera. Esta comprende el límite con la termósfera. La siguiente capa es la estratosfera, que se encuentra entre los 50 y los 10 kilómetros de altitud, pero varía de acuerdo a la cercanía con el ecuador y los polos. Esta capa contiene un 19% de los gases atmosféricos como el ozono. La troposfera es la capa inferior y abarca toda la superficie terrestre hasta una altura media de 12 kilómetros. Contiene aproximadamente 4/5 partes del aire del planeta y es en ella donde se desarrollan todos los fenómenos meteorológicos. Generalmente nos enfocamos en lo que se llama la troposfera y esa es la capa más baja de la atmósfera y es en esa capa donde ocurre lo que nosotros llamaríamos el tiempo, ¿no? Lluvias, vientos. Es la circulación de la atmósfera en ese espesor. Cuando hablamos de un huracán, está desarrollada en esta parte bajita. Cuando estamos hablando de los aviones, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una lluvia o de una nevada, todos estos se desarrollan en esta parte bajita. La composición específica de nuestra atmósfera con lo que se conoce como gases de efecto de invernadero, eso es lo que hace precisamente que pueda haber vida en la Tierra. El efecto invernadero es simplemente el fenómeno que ocurre en el planeta cuando entra radiación solar y esta radiación es absorbida por el planeta, tanto por ecosistemas, el suelo, agua, y hay un proceso de reflexión en el cual parte de esta radiación solar se regresa al espacio y otra parte se queda contenida en el planeta. Esto es lo que permite que el planeta, digamos, no sea demasiado caliente y que también mantenga una temperatura relativamente estable, digamos, con estos cambios que tenemos de mañana, mediodía, noche, que permiten o que soportan, digamos, la vida tal y como la conocemos, ¿no? El efecto invernadero, evidentemente, requiere de la conservación de ciertas estructuras atmosféricas que entre tantas está, digamos, la capa de ozono. El ozono es otro de los gases que encontramos en la atmósfera y hay dos tipos de ozono. Bueno, es el mismo ozono, pero uno lo encontramos en las capas altas, en la estratosfera. A este ozono de abajo le llamamos ozono troposférico y lo consideramos como el ozono malo. El de aquí, cercano a la superficie, es un gas contaminante. ¿Y de dónde salen los gases de efecto invernadero? Muy en particular, el más importante es el dióxido de carbono. Y ese sale, sobre todo, del transporte en general, industria, la producción industrial, toda aquella actividad humana que consume energía para darnos servicios. Y hay otro gas de efecto invernadero, que es el metano, que es emitido, por ejemplo, de la gestión o no gestión de los residuos orgánicos urbanos, que también es un gas de efecto invernadero muy potente. Hay otros gases, como por ejemplo los clorofluorocarbonos o ahora los hidroclorofluorocarbonos, que son los gases que utilizamos para refrigerar. Todas las actividades humanas finalmente tienen un impacto en consumo de energía y, por lo tanto, emisión de alguno de estos efectos invernaderos a la atmósfera. La evolución de la Tierra se remonta a unos 4.600 millones de años. Desde su formación hasta la actualidad,
Su clima ha cambiado muchas veces de forma significativa como resultado de diversos mecanismos externos, como la cantidad de energía que recibe del Sol, así como internos, como la actividad volcánica y la circulación oceánica. Los estudios de la geología, y en particular de la disciplina científica denominada paleoclimatología, nos revelan cómo ha evolucionado el sistema climático a través del tiempo geológico. Estos estudios ayudan a comprender mejor el comportamiento del clima para poder evaluar las condiciones actuales del planeta. Para tratar de entender cómo ha sido el cambio climático a través de la historia de la Tierra, pues necesitaríamos tener mediciones de cómo fue la temperatura, cómo fue la humedad. Lo que tenemos son los registros geológicos. Cuando hablo de registros geológicos, son los registros naturales, son las rocas y los sedimentos. Durante el Precámbrico, es decir, la era en que se originó la Tierra, hasta hace alrededor de 540 millones de años, ocurrieron cambios climáticos abruptos. Desde 4.600 millones de años hasta hace unos 3.800 millones de años, el clima de la Tierra fue cálido. Las fuentes principales de calor eran el bombardeo de pequeños y grandes meteoritos y el calor que provenía del interior del planeta, observándose ríos de lava. Después, durante los periodos de 2.400 a 2.100 millones de años y de 780 a 630 millones de años, se produjeron grandes glaciaciones y el planeta se cubrió de hielo. Los océanos se congelaron. Posteriormente, a finales del Precámbrico, hace aproximadamente 630 millones de años, las condiciones benévolas del clima propiciaron la evolución de diversas formas de vida multicelular. Y poco después, en el Cámbrico, hace 540 millones de años, se dio una gran explosión de la diversidad biológica. En contraste, cambios climáticos abruptos ocurridos hace 66 millones de años, provocados por el impacto del meteorito Chicxulub en Yucatán, provocaron la desaparición y extinción del 75% de las especies. De acuerdo a los registros geológicos, 10 millones de años después del impacto, alteraciones climáticas importantes ocurren a finales del Paleoceno y a través del Eoceno. En estos periodos se presentaron grandes emisiones de metano y dióxido de carbono, gases de efecto invernadero, que propiciaron el calentamiento de la Tierra, condiciones similares a las que actualmente presenta el planeta. Hay registros geológicos que son continuos, que tienen grabada la historia de periodos o épocas de tiempo geológico que se caracterizan por diferentes estratos en color, en textura de organismos o de la composición química elemental o de los minerales que se encuentran en estos registros naturales. Nosotros podemos saber cómo fue la precipitación, cómo fue la temperatura. ¿Y estos registros cuáles son? No nada más son las rocas, los sedimentos marinos o lacustres, también pueden ser los núcleos de hielo. También están precisamente los anillos de crecimiento de los árboles, que es para condiciones más recientes, en donde tú puedes ver cómo fue la precipitación. Entonces ya tienes una aproximación de una época de secas o una época de lluvias, o cuando hubo incendios forestales no producidos por el hombre. En el caso de la temperatura se viene midiendo desde 1898 de manera directa. Entonces los datos que tenemos de la variación del clima, digamos, en más de un siglo, son datos directos, no son estimaciones. Esto es importante. Los sondeos son globos y se les ata instrumentación de medir presión, temperatura y humedad. Y esos ya tienen como 50 o más años lanzándose por muchas partes del mundo, en particular en los aeropuertos. Pero esos miden, entonces nos da una idea de la estructura de la atmósfera y cuánto vapor de agua en la atmósfera y vientos y eso que son secundarios a
a la cuestión del cambio climático. Los sistemas meteorológicos que están conformados por una serie de instrumentos como termómetros, higrómetros que miden la precipitación pluvial, anemómetros que miden la dirección del viento o correntómetro que mide la dirección de las corrientes, termómetros que están también en las aguas del mar, etc. Y ahora las nuevas tecnologías, los satélites, ¿no?, con los que podemos medir hasta la productividad de los océanos. Por eso es tan importante y es pues básicamente la que nosotros tratamos de tener instrumentos para medir qué pasa con la humedad, qué pasa con la temperatura en esta parte baja de la atmósfera. El cambio climático es un problema global. Desde 1972 se ha alertado sobre drásticas variaciones climáticas. La Organización de las Naciones Unidas ha convocado a reuniones internacionales con el fin de cobrar conciencia mundial y proponer cambios en las políticas medioambientales. A partir de entonces, se han organizado muchas otras reuniones conocidas como Cumbres de la Tierra en diversos países y sedes, donde miles de científicos de todos los países se reúnen para estudiar, uno, cuáles son las evidencias del cambio climático, dos, cuáles son los impactos que el cambio climático tiene sobre el planeta, tres, cómo nos podemos adaptar al cambio climático, cuatro, cuando no nos podemos adaptar, cuál es la vulnerabilidad de las comunidades al cambio climático y, por último, qué podemos hacer para mitigarlo, prevenirlo o reducirlo, los impactos del cambio climático. El grave problema que representa el cambio climático llevó a la organización del Convenio de Cambio Climático de Naciones Unidas y estableció el primer tratado de cambio climático, el Protocolo de Kioto. Este protocolo fue firmado en 1997 por 184 naciones y entraría en vigor a partir del 2005. Algunos países, sobre todo los desarrollados como Estados Unidos, han insistido en que el cambio climático se debe a razones naturales y no por causas humanas. Otros países como Canadá han abandonado los acuerdos para evitar pagar las multas establecidas por no cumplir con los tratados firmados. Los resultados no han sido del todo exitosos, pero se han logrado algunos avances. En noviembre de 2015 se llevó a cabo la Conferencia sobre Cambio Climático en París, COP21. Por primera vez, 195 países firmaron el llamado Acuerdo de París, en el que se propone detener el aumento de la temperatura de la atmósfera a no más de 1.5 grados centígrados. Todos los países que firmaron sometieron una lista de intenciones de cómo planean ellos reducir los gases de efecto invernadero en sus países. ¿Cómo se puede lograr el que la temperatura de la atmósfera no aumente más de 1.5 grados centígrados? Se llega a la COP21 con un paquete de acciones que proponen los diferentes países que, pese a que el Acuerdo de París propone no pasar los 2 grados centígrados e idealmente mantenerse en 1.5 grados centígrados, que es la frontera de cambio climático para evitar efectos irreversibles mayores. Ya tenemos efectos irreversibles asociados al 0.85 de grados centígrados, que ya aumentó de manera irreversible la temperatura y que tiene que ver con todos estos eventos hidrometeorológicos extremos que estamos viendo. Todos los países propusieron sus intenciones de qué es lo que van a hacer de aquí al 2030. México contribuye con 1.5% a los gases de efecto invernadero a escala global. Parece poquito, pero es bastante en realidad. Una de las intenciones de México ante el Acuerdo de París fue reducir en un 50% el número de municipios vulnerables al 2030. Y para eso se necesitan pues estrategias de adaptación, que haya programas a nivel de
municipio, estado y gobierno, que haya una coordinación entre los 3 órdenes de gobierno para que se creen más alertas tempranas y que estén mano a mano con la ciencia. Para mí, eso es lo más importante. Nunca en la historia de la humanidad tantos científicos se reúnen para trabajar en un solo tema y están de acuerdo. El indiscriminado uso de combustibles fósiles, las toneladas de sustancias químicas tóxicas que se arrojan día con día en la atmósfera, la destrucción de ecosistemas como bosques y selvas son algunos de los factores que incrementan el cambio climático y sus consecuencias. Como el aumento de la temperatura global, cambios en las corrientes oceánicas y en la acidez de los mares, deshielo de las capas polares y el consiguiente aumento del nivel del mar, variaciones en la química marina, aumento en la intensidad de tormentas y variaciones de otros fenómenos climáticos. El conjunto de estos factores lleva a los científicos a predecir dramáticas extinciones de innumerables especies. Hay muchas cosas que se tienen que seguir haciendo para entender las causas de lo que está ocurriendo actualmente. Son muchos los factores. Debe de haber un puente entre los que toman la decisión y los que dan los dineros para que haya un apoyo a la ciencia y también a la innovación tecnológica. Tienen que ir a la par, definitivamente. Yo creo que las acciones como individuos deberían ser en los que habitamos en estas grandes ciudades, no para evitar, para aminorar o desacelerar este calentamiento global. Entonces, tal y como se firmó la COP21 hoy día, de cumplirse a cabalidad las contribuciones nacionales, nos estaríamos yendo a un escenario muy grave de cambio climático. Tenemos que pensar y cambiar nuestra actitud. No pensar solamente en mi comodidad, sino pensar en aquella acción que yo estoy tomando, qué efectos tiene sobre el planeta. El cambio climático es una realidad y cada vez es más evidente su efecto en el planeta. Apenas estamos viendo los primeros cambios, producto de este proceso de aumento de temperatura. Y se estima que en los próximos 50 años, el calentamiento global habrá transformado nuestro modo de vida significativamente. Los países con costas se verán afectados por inundaciones. Miles de personas serán forzadas a abandonar sus hogares. Esto significa un cambio negativo en el modo de vida que conocemos. El problema continúa y se tendrán que tomar decisiones cada vez más drásticas en materia de legislación que establezcan normas y cambios estructurales e incentivar la investigación y aplicación de nuevas tecnologías energéticas sustentables. Aún estamos a tiempo de tomar acciones. Lo que vemos ahora es solo un presagio de lo que podría ocurrir si no realizamos un cambio importante en cómo funciona nuestra sociedad. Debemos apoyar las iniciativas que buscan prevenir el avance de este fenómeno y ayudemos a tomar conciencia a quienes soslayan esta terrible realidad, el cambio climático.